Las primeras descripciones de la enfermedad la nombran con diferentes diagnósticos como fiebre maligna, nerviosa, fiebre mucosa, fiebre biliosa, fiebre adinámica, entre otras muchas. El agente etiológico es Salmonella sp, que fue aislado por primera vez en 1885 por el doctor Elmer Salmon. Es un bacilo gram negativo y pertenece a la familia de Enterobacterias, catalasa positivo. Esta bacteria es anaerobia facultativa, no formadora de esporas, intracelular. La fiebre entérica es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas inespecíficos y síntomas digestivos, además de cefalea. A esta patología se le aplica la denominación tifoidea por el cuadro al serotipo TIFI, y el modo de transmisión de esta enfermedad es fecal-oral por el consumo de alimentos y bebidas contaminadas, heces u orina de portadores. Asimismo, vectores mecánicos como son los insectos, como las moscas, la cucaracha, que se posan sobre los alimentos. Y esta bacteria tiene un periodo de incubación de 14 días. La infección se desencadena cuando la bacteria atraviesa la mucosa del epitelio intestinal por un proceso de transitosis. Este proceso de transporte es mediado por el mismo microorganismo a través de una célula por una vesícula endocítica, y una vez que cruza la barrera epitelial invaden macrófagos en placas de Peyer, se multiplican ahí en ganglios linfáticos y en vaso. Tenemos Salmonella typhi y Salmonella paratyphi A y B, que estos microorganismos únicamente van a infectar a los humanos. Salmonella paratyphi C infectará a humanos y también para animales. En la epidemiología de esta patología encontramos que a nivel mundial hay aproximadamente 22 millones de casos nuevos por año, y defunciones llegan a números de hasta 215,000 muertes. En esta patología es muy importante el tratamiento que se lleva, ya que las personas con buen tratamiento tienen una tasa de mortalidad del 2% y las personas sin tratamiento tienen una tasa de mortalidad del 30%. Esta enfermedad representa la quinta enfermedad infecciosa en el mundo. Se dice que es enfermedad infecciosa en viajeros que tienen mala higiene. La incidencia de esta enfermedad es alta, de 1 a 10 casos por cada 100,000 habitantes a nivel mundial. En donde encontramos la incidencia más alta de esta enfermedad es en el sur de Asia, en Asia Central, y una moderada incidencia se encuentra en África, Latinoamérica, Oceanía y el resto de Asia. Buenos días, compañero. Yo voy a hablarles sobre la fisiopatología de la fiebre entérica. Para eso tenemos que entender que la magnitud de la enfermedad va a depender tanto del tamaño del inóculo como de la virulencia del serotipo y la respuesta inmune del huésped. Del tamaño del inóculo va a depender la duración del periodo de incubación y el inicio de la bacteriemia, que pues es la causa de las infecciones extraintestinales. También explicar que la dosis infectante varía desde 10 a la 3 a 10 a la 7 unidades formadoras de colonias. Tenemos que la patogenia se inicia cuando se ingieren los microorganismos, ya sea por alimentos o agua contaminada. Estos van a resistir el pH gástrico, las sales biliares y el peristaltismo. Factores que disminuyan la acidez estomacal, como una enfermedad clorhídrica, la toma de antiácidos, o factores que dañan la integridad de la mucosa intestinal, como alteraciones de la flora intestinal, ya sea por toma de antibióticos o una enfermedad inflamatoria, van a hacer que pues se facilite la infección. Y pues tenemos que ya cuando la bacteria logra llegar al intestino delgado, va a atravesar la capa mucosa por medio de un proceso pues, que se conoce como transitosis, por el cual pues, el transporte de la bacteria se da a través de las células, en este caso las células M, que están en las placas de Peyer, por medio de una vesícula endocítica.
Y ya después de que se cruza pues la capa mucosa del intestino delgado, las bacterias van a ser por medio de los macrófagos fagocitadas, pero estas van a sobrevivir al entorno microbicida y se van a replicar dentro de ellos para después migrar a los ganglios linfáticos regionales, mesentéricos y retroperitoneales, para luego migrar vía hematógena y ser reconocidas por el sistema reticular endotelial de órganos distales, donde también van a proliferar. Y estos son el hígado, la médula ósea, el vaso, se va a afectar a vesícula biliar y por la endotoxemia sistémica también pueden afectarse otros órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, sistema nervioso central y periférico. Y pues mencionar que dentro de la vesícula biliar este constituye un reservorio en las personas que son portadoras asintomáticas hasta en un 5% de los casos. En la bacteremia la infección se va a localizar sobre todo dentro del tejido linfóide intestino delgado, principalmente dentro de los 60 centímetros que siguen a la válvula ileocecal. Y mencionar que durante la tercera semana es donde más se observa la inflamación y la ulceración de las placas de Peyer. Es América Paola Reina Gurrola. Yo les voy a hablar sobre el cuadro clínico que presenta el paciente relacionado con la fiebre tifoidea. Puede presentarse dos tipos de cuadros, ya sea el que es tipo fiebre entérica, el cual está más relacionado con nuestro paciente por la sintomatología que menciona el caso clínico, y el otro tipo es la salmonelosis no tifoidea, que está más relacionada con alimentos contaminados por salmonela, que nos da una patología llamada una intoxicación alimentaria o una gastroenteritis. Pueden presentarse desde la primera semana y hasta la cuarta semana, que ya pues son más graves. Vamos a iniciar hablando con los síntomas entre la primera y segunda semana después de haber ingerido los alimentos contaminados. A esta fase o entre estas 2 semanas también se le conoce como un periodo de invasión activa. Los síntomas que están resaltados son los síntomas que presenta el paciente y que por lo tanto están relacionados con la fiebre tifoidea, como lo es la fiebre prolongada y ondulatoria no cuantificada que el paciente menciona en el caso clínico, así como la anorexia acompañada de odinofagia. Nosotros lo relacionamos más que nada a que como el paciente presenta odinofagia, es decir, el malestar al deglutir, se puede llegar a pensar que está evitando pues comer alimentos para evitar que le duela. También menciona el caso clínico que el paciente menciona mialgias, artralgias, tos no productiva, la cefalea y la diaforesis, que son los síntomas pues relacionados con la fiebre tifoidea. Otros síntomas que también se presentan en esta enfermedad son la sequedad en la boca y el malestar general. Segunda y cuarta semana también se le conoce como el periodo de estado, en el cual en el caso clínico el paciente menciona que a partir del día 23 inició con cuadros diarreicos abundantes, muy líquidos, verdosos, fétidos y acompañados de moco. También menciona que presentó dolor abdominal tipo cólico. Estos dos síntomas son característicos de la fiebre tifoidea y más en el periodo en el que se encuentran. Otros síntomas entre la segunda y cuarta semana son la confusión, la tos, la disfagia, el dolor torácico y el dolor corporal. En cuanto a la fiebre, sigue presentándole al paciente y se sigue presentando en el periodo de estado entre la segunda y cuarta semana. Sigue siendo prolongada y ondulatoria. También el paciente mencionó que los cuadros diarreicos iniciaron ya desde hace 6 años, presentándose entre una o dos veces al mes. Suelen desaparecer solos o menciona que tomaba el toprón. Hay síntomas entre la cuarta y quinta semana, pero son síntomas más relacionados a complicaciones por no tratar a tiempo y adecuadamente una fiebre entérica. Suelen de aparecer porque el paciente sigue presentando periodos de recaídas de esta enfermedad.
mencionó, los síntomas principales y los que presenta el paciente van relacionados y por lo tanto nosotros sospechamos en que el paciente presenta una fiebre tifoidea, ya que entre los síntomas principales que se encuentran remarcados con rojos, que son la fiebre, cefalea, diarrea y el dolor abdominal, el paciente los menciona en el caso clínico. Mi nombre es Karen Nicole y yo les voy a aportar otros datos importantes sobre la exploración física y que podrían llegar a presentarse en vuestros pacientes. Tenemos que durante la segunda semana, en un 5 a un 20% de los casos, se presenta un exantema maculopapular, también llamado roseola tífica. Este palidece a la compresión y tiene pápulas que van a medir desde 2 a 3 milímetros de diámetro. Se va a presentar principalmente en las zonas del tronco y el abdomen. Cabe mencionar que la diarrea en los niños es más frecuente, mientras que en los adolescentes y en los adultos predomina el estreñimiento. Sin embargo, si su paciente está inmunocomprometido, lo que va a predominar en este caso es la diarrea. También podemos llegar a encontrarnos con una bradicardia relativa a pesar de la alta temperatura del paciente. Este es un signo llamado signo de Fayet. Y pues, como saben, puede o no estar presente. Y mencionar que en la diarrea suelen referirla como de una apariencia verdosa en puré de guisantes. Buenos días compañeros, mi nombre es Juan Pablo Ramírez Reyes y voy a mencionarles sobre el tratamiento de fiebre tifoidea. Para empezar quiero dividir a esta exposición en el tratamiento que se utilizaba o que se llegó a utilizar y el tratamiento que actualmente se utiliza. Para el tratamiento que se utilizaba tenemos 3 grupos de fármacos que va a ser la ampicilina, el trimethoprim sulfametoxazol y el cloranfenicol, que es el que va a estar en esta diapositiva. Estos fármacos se dejaron de utilizar debido a que las cepas de salmonelosis empezaron a crear resistencia. Entonces se había visto que ya no estaban funcionando de la misma manera. Aún así, estos tratamientos se pueden utilizar de manera alternativa en caso de que los tratamientos contemporáneos no funcionen o no lleguen a servir. Hablando sobre el cloranfenicol, se llegaba a utilizar de manera conjunta con un glucocorticoide, esto debido a que tenía una menor tasa de letalidad en los pacientes que eran internados por fiebre tifoidea. Esto se llegó a utilizar en los años 80 y actualmente no se ha visto si el glucocorticoide o el uso de un glucocorticoide sea benéfico para algunas patologías, para esta patología en el uso de otros antibióticos. Ahora les voy a hablar sobre los tratamientos de primera elección para el caso de fiebre tifoidea. Vamos a tener que se va a dar las 3 grupos de fármacos principales, que estos los voy a dividir en pacientes graves y en pacientes no graves. Les voy a mencionar sobre cuáles se usan en los pacientes no graves y cuáles se usan en los pacientes graves. Las fluoroquinolonas se utilizan principalmente para pacientes no graves. Se va a dar ciprofloxacino o levofloxacino. En el caso del ciprofloxacino tenemos que la marca comercial es Ciproflox, es de 750 miligramos vía oral cada 12 horas y el levofloxacino va a ser de 500 miligramos vía oral cada 24 horas. Esto va a ser por una duración de 5 a 7 días aproximadamente. En el caso de que tengamos al paciente o que el paciente sea grave, se va a administrar los mismos fármacos, las mismas dosis, pero van a aumentar los días, van a ser de 10 a 14 días. Como un dato que me pareció importante mencionarlo es sobre que en ciertos países en donde hay incidencia de fiebre tifoidea,
En este caso puede ser África o la India, ya no se utilizan las fluoroquinolonas debido a que las cepas se han visto que han tenido resistencia a estos fármacos. Para pacientes no graves también vamos a tener que se pueden utilizar las cefalosporinas y los macrólidos. Estos entran como en el tratamiento de pacientes que de alguna manera no se realizó un examen clínico o algún examen de laboratorio para descartar o para tener nuestro diagnóstico y se van a dar como tratamiento empírico. Se va a dar la ceftriaxona de 1 a 2 gramos y en este caso también se va a dar acitromicina. La ceftriaxona va a ser durante 7 días, va a ser vía intravenosa y los macrólidos se puede dar acitromicina, acitromicin, se va a dar de 500 miligramos vía oral por 5 a 7 días. En el caso de los pacientes que sean graves, esto va a cambiar. Se van a administrar las fluoroquinolonas, se puede seguir administrando fluoroquinolonas durante 10 a 14 días. En el caso de las cefalosporinas, la ceftriaxona va a aumentar su dosis hasta 3 a 4 gramos al día. Y en el caso de los macrólidos va a seguir la misma dosis, sigue por los mismos días. Y en el caso de los pacientes que no sean graves, gracias a la acitromicina se puede ver un periodo de efervescencia de la fiebre que se nota entre el cuarto y el sexto día. También vamos a tener que la antibiótico terapia se puede llevar como en conjunto con algún antipirético, en este caso puede ser el paracetamol. Se puede dar de 500 miligramos vía oral cada 8 horas para mitigar los signos y los síntomas que tenga el paciente. Bueno, como les mencionaba, en esta tabla es sacada del libro de Harrison. Aquí podemos ver el tratamiento empírico para cepas que sean sensibles y para cepas que sean multiresistentes y también que sean resistentes a las quinolonas. En este caso, para el tratamiento empírico, como ya les había dicho, se puede dar ceftriaxona o acitromicina. Para las cepas que sean sensibles, principalmente va a ser ciprofloxacino o acitromicina. Cualquiera de estos dos vienen las vías de administración y las dosis al día. El tratamiento alternativo son los fármacos que ya no se utilizan, sin embargo, se pueden utilizar en caso de que se haya visto que la ciprofloxacina o la acitromicina no funcionen. Cuando hay una multiresistencia, en este caso, como les había mencionado, en la India o en África, la ceftriaxona y la acitromicina es lo que se va a dar de primera línea. Y para que sean resistentes, igualmente ceftriaxona y acitromicina. Bueno, para el tratamiento crónico tenemos que se va a dar ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas por 4 semanas o se puede realizar una colecistectomía en caso de que este tratamiento no haya funcionado. ¿Por qué se realiza la colecistectomía? Debido a que las cepas se han visto que se mantienen en estado de cronicidad en la vesícula biliar y por eso se realiza este procedimiento. Complicaciones más importantes y más destacadas de una fiebre entérica se encuentra el sangrado intestinal, los orificios intestinales, que estas dos complicaciones nos pueden causar que el paciente llegue hasta una sepsis. También se menciona que la osteomielitis es una complicación importante de la fiebre entérica y también presentan infecciones de tejidos blandos, así como colecistitis. Entre el 2 y el 40% menciona las literaturas que los pacientes suelen presentar alteraciones neurológicas como alguna meningitis. Esto es porque pues la fiebre entérica no se trató desde un principio, por lo tanto no se diagnosticó y el paciente sigue presentando periodos de infección, de fiebre tifoidea al no tratarse. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marco Ornelas y voy a exponer los siguientes diagnósticos diferenciales. Como primer diagnóstico diferencial, elegimos brucelosis. Brucelosis es una enfermedad infecciosa, la cual es transmitida por lácteos no pasteurizados como relacionada con la ingesta de quesos, leche o crema. Esta se da principalmente en lugares rurales donde no es posible a la gente pasteurizar o procesar la leche
los cuales los hacen más susceptibles, los cuales cursan con síntomas como fatiga, fiebre de origen nocturno, o de predominancia nocturna, anorexia, muchas veces cuadros diarreicos. Nuestro segundo diagnóstico diferencial es influenza. Esta es transmitida por un virus. Esta se da por contacto directo o ya sea por gotitas de flush. Predomina en adultos mayores o niños menores de 5 años, a los que puede llegar a ser mortal, o también en inmunosuprimidos. Esta tiene manifestaciones clínicas principalmente en invierno o otoño. Estas son de origen, se presenta como una gripe. Empieza con cefalea de tipo holocraniana, anorexia, fiebre, la cual debe ser arriba de los 38 grados. También cursan con atralgias, mialgias, dolor retroocular. También como tercer diagnóstico diferencial elegimos el VIH, debido a los factores de riesgo que presenta nuestro paciente, como promiscuidad y relaciones sexuales sin protección, y ya que esto también puede cursar con un síndrome agudo que se presenta con tos y síntomas gastrointestinales, los cuales presenta este paciente y deben ser descartados en caso de tener esta enfermedad. Nuestro paciente también refiere haber cursado con diferentes factores de riesgo, conductas de riesgo, como puede ser el alcoholismo. Él también menciona usar diferentes tipos de drogas, y no recordar lo que hace, una pobre alimentación y una promiscuidad con más de 100 parejas sexuales sin haber tenido protección alguna. También refiere haber sido diagnosticado con diferentes infecciones oportunistas, como dice haber sido candidiasis, sífilis, entre otras enfermedades de transmisión sexual, lo cual puede indicar un estado de inmunosupresión en él. Compañeros, les voy a explicar un breve resumen acerca del caso clínico. Recordemos que nuestro paciente es un masculino de 39 años, el cual es comerciante. Esta historia se realizó el 28 de octubre del 2019. Nuestro paciente refiere que él se alimenta en mala forma, en tanto calidad como cantidad. Él acude aquí, su motivo de consulta fue su malestar general de hace 3 semanas de evolución, el cual inició con diaforesis y fiebre no cuantificada sin predominio de horario, tos no productiva durante todo el día, odinofagia, para la cual se automedicó con Ambroxol y notó una mínima mejoría al día siguiente. Para el día 23, él inició con diarreas, 5 evacuaciones totalmente líquidas, con evacuaciones verdosas, fétidas, acompañadas de moco. Él se hidrató ese mismo día y se autolimitaron. El dolor abdominal fue tipo cólico generalizado, el cual disminuía después de cada evacuación. Él lo asociaba a su consumo con los lácteos. El cuadro diarreico que él presenta ya tiene una evolución de 6 años, presentándose o recurriendo 1 a 2 veces por mes. Algunos ceden de manera espontánea o tiene que acudir a veces a la automedicación con Tropron, para los cuales sí él mejora. Para terminar de correlacionar nuestro caso clínico, como diagnóstico principal elegimos la fiebre tifoidea, ya que esta es una fiebre que dura más de 3 semanas, con una fiebre sostenida de 38 grados. Nuestro paciente menciona haberse automedicado, pero también menciona haber cursado con episodios diarreicos totalmente líquidos y evacuaciones verdosas, fétidas con presencia de moco, y cursar con un dolor cólico generalizado, el cual se aliviaba al ingesta de Tropron.
en algunos casos. Estos cuadros de Rico refiere son recurrentes, no es la primera vez que los presenta. Menciona padecerlos de 1 a 2 veces al mes, por ya hace más de 6 años y haber bajado 33 kilos en 6 años. Para nosotros terminar de correlacionar nuestro caso clínico, tomando en cuenta los factores de riesgo, las conductas de nuestro paciente, creemos que cursa con un cuadro de fiebre tifoidea transitorio secundario a VIH debido a las prácticas sexuales que ha tenido y diferentes enfermedades oportunistas que ya ha presentado y ha sido tratado, a lo cual se le deberá de diagnosticar y tratar, pero para eso se necesitarían más pruebas y más pruebas laboratoriales como de gabinete para descartar diferentes enfermedades que pueda que esté presentando nuestro paciente. Y muchas gracias por haber prestado atención, que tengan muy buen día, hasta luego.